Milano, por favor. También pedimos por seguir que todo está siendo grabado y luego va a ser transmitido a nivel nacional. Les pido por favor que se pongan sus teléfonos en modo. Vamos a dar inicio a esta conferencia internacional con las palabras de inauguración a cargo del señor congresista Alejandro Muñante. Varios amigos, vamos a recibir sus conformes. A nombre del Congreso de la República tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia internacional Estrategias para la reducción de la criminalidad que organiza mi despacho parlamentario en coordinación con los destacados ponentes que me acompañan esta tarde en la mesa de honor, por supuesto también a la Misión Internacional de Ciudades Seguras. Quiero saludar entonces la presencia del señor José Manuel Saavedra Molina, presidente de Ciudades Seguras. Asimismo también saludo la participación esta tarde del señor Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, El Salvador, en donde se viene aplicando el ya conocido mundialmente el plan Bukele contra la inseguridad ciudadana. También saludo la grata concurrencia del señor Francis Allison, alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena. También el congresista Hitler Saavedra y el congresista Américo Gonza, ¿no? Están también aquí autoridades pertenecientes al CONASEC de diferentes distritos, líderes de organizaciones civiles, ¿no? También miembros del Serenazgo. Extiendo mi afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a analizar una de las experiencias más exitosas en la lucha contra la inseguridad ciudadana en la región, y eso nadie puede dudarlo, que es justamente el caso de El Salvador. Como todos ustedes saben, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruano IPE, el 80% de los ciudadanos en el país se siente inseguro de ser víctima de un ataque delincuencial en las calles. Razón por la cual, como autoridades, no podemos permanecer indiferentes. Sabemos que contamos con la valerosa aportación de la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio Público, que en los últimos tiempos han venido evidenciando una ardua labor contra la corrupción en el aparato estatal, y también en esa cadena de persecución y sanción del delito está el Poder Judicial. El Congreso de la República no ha sido ajeno y ha también aportado con importantes leyes en materia de seguridad ciudadana, a los que haré remembranza en mis reflexiones finales de este evento. Tenemos que analizar en dónde está el problema, en qué estamos fallando como sociedad y como Estado. Si bien es cierto, no podemos controlar el iter criminis en la mente del delincuente, nuestra tarea como Estado es proteger la seguridad de las personas que sí quieren trabajar esforzadamente por sus familias, salir sin temor a las calles, abrirse un negocio sin miedo a ser extorsionados o asesinados, o que se les exija el pago de un cupo para el trabajo, entre otros. Basta ya de tanta criminalidad. Los peruanos estamos hartos y necesitamos urgentemente retroalimentarnos de otras experiencias cercanas como la del hermano país de El Salvador, y por una vez ser capaces de mirar y priorizar los derechos humanos de las personas de bien y no
los de los delincuentes que a diario impregnan de terror nuestras calles. Sin más espera, doy por inaugurada esta conferencia. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias también, señor congresista Alejandro Muñante Barrios. A continuación, palabras de saludo del señor José Manuel Saavedra Molina. Él es el presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras. Muy buenas tardes, congresista Alejandro Muñante. Saludar la presencia del alcalde de El Salvador, Gustavo Acevedo, de nuestro invitado Luis Contreras, también de El Salvador, experto en seguridad ciudadana, Francis Allison, alcalde de Magdalena. Saludar, a los congresistas presentes, alcalde de Los Olivos, al embajador Pablo Caballero. Y hacer solo una reflexión. La 10ª misión de Ciudades Seguras se ha realizado en esta oportunidad en la ciudad de Lima y tomamos como referencia 7 distritos. 7 distritos que tienen buenas prácticas en seguridad ciudadana. Y por eso invitamos el día de hoy a Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, porque es un distrito que ha aplicado buenas prácticas en los últimos años en que él ha sido alcalde y que lo invité a participar junto con otros alcaldes de otros distritos de diferentes de la ciudad de Lima, y ha sido una muy buena experiencia porque en febrero de este año viajó una primera comitiva a El Salvador. Estábamos interesados en conocer lo que pasaba en El Salvador, si era verdad todo lo que escuchábamos, todo lo que decían del presidente Bukele. Y decidimos viajar en esa oportunidad con una delegación de cerca de 15 personas. En mayo volvimos a viajar, en donde estuvimos ya con el congresista Muñante y el congresista Gonza, que también se unió a la delegación. Y realmente, yo le digo, nos quedamos satisfechos, se puede caminar tranquilamente. Ya el alcalde Gustavo nos va a dar esa exposición sobre el plan Bukele, pero nos gustó la experiencia y por eso es que hemos en esta oportunidad invitado a los alcaldes de El Salvador y también el alcalde acá presente de Ecuador, del cantón de Tulcán, a que vengan al Perú a poder también intercambiar experiencias, porque el objetivo de esto es intercambiar experiencias exitosas en seguridad ciudadana que puedan fortalecer a los gobiernos locales y de esta manera sea mutuamente. Por eso se han firmado ya algunos hermanamientos. Hay un buen balance de esta misión, se han firmado hermanamientos con varios municipios y ahora el alcalde ya también lo explicará, el alcalde Gustavo Acevedo, los futuros proyectos que se van a llevar a cabo en diversas materias. Entonces, este foro es, yo creo, esencial, está en el debate esta semana justamente el tema de la inseguridad ciudadana, y yo creo que qué bueno que esté en debate, porque ese es un problema que afecta a toda América Latina, no solamente al Perú, afecta a Ecuador, y por eso estamos acá con un alcalde del Ecuador, afecta a Colombia, afecta a toda la región andina, y eso es algo que nos tiene que unir, y trabajar en conjunto con las autoridades locales, con los vecinos que están acá. Por ejemplo, también están los del CODISEC, que yo los agradezco su presencia, y es un trabajo que nos compete a todos. Así es que hoy vamos a escuchar, yo creo, una ponencia muy interesante de los invitados que vienen de El Salvador y además de Francis Allison, que tiene una muy buena experiencia, el alcalde Allison. Yo recuerdo en el 2003, yo soy ingeniero industrial y permítanme extenderme, hice una tesis sobre la Municipalidad de Magdalena del Mar. Era el Balance Scorecard aplicado a la seguridad ciudadana. Y justamente el alcalde Allison, pues nos permitió tener todo lo bueno y cómo lo había encontrado el distrito y cómo lo transformó. Yo creo que él tiene mucho que contar esta tarde. Muchas gracias. Gracias también al señor José Manuel Saavedra Molina. A continuación vamos a tener la exposición del señor Gustavo Acevedo. Él es alcalde de Santa Ana, El Salvador. Fuertes aplausos.
probemos. Agüita se me regala, no se me olvida. No, es que si quieres déjenme montar. Tengan todos muy buenas tardes. Quisiera dar un efusivo saludo para todas las personas que nos acompañan en este digno salón del Congreso de la República de Perú. Saludar también a nuestro amigo, señor presidente de Ciudades Seguras, José Manuel Saavedra. Saludar y darle las gracias por habernos recibido este día acá, en este digno lugar, el congresista Alejandro Muñante Barrios. Gracias por habernos recibido, por la invitación, por estar acá con nosotros. Él ha estado con nosotros en El Salvador compartiendo, ha estado en Santa Ana, ha estado en la capital también. Ya ha ido a comprobar con sus propios ojos la experiencia de lo que se vive en nuestro país, en un país pequeño, en un país abandonado en el pasado. También saludar al alcalde, a nuestro amigo alcalde de Ecuador, que también nos está acompañando este día, don Andrés. Hemos estado en varias municipalidades ya desde el día de ayer. Saludar al señor Francis Allison, también alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena, Lima. A las delegaciones de Ecuador, delegaciones de El Salvador, regidores, amigos que nos acompañan, las delegaciones de Perú, que nos han estado acompañando también, miembros de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, a los alcaldes que nos han recibido en diferentes municipalidades acá en Perú, a mi amigo Cifuentes, con quien hemos compartido en El Salvador también experiencias y también hemos compartido acá en el Perú acerca de las experiencias de seguridad ciudadana, y quien es uno de los alcaldes que ha estado pues pidiendo el apoyo pues en todos los medios de comunicación. Yo le decía a él hace unos días, porque muchos tweets y muchos mensajes de redes sociales se escuchaban acerca de Cifuentes en El Salvador, y yo le decía, al final le decía, tenemos acá en Perú el alcalde más famoso de El Salvador, le decía, porque en todas las redes en El Salvador salía, nos estábamos viendo y se volvía viral que nuestro amigo Cifuentes estaba pues pidiendo aplicaciones de un plan especializado contra la seguridad, contra el crimen organizado aquí en Perú, y casualmente pues había estado con nosotros y pedía la aplicación del plan Bukele. Así de que gracias por acompañarnos, amigos. Saludar también a todos los miembros de la prensa que nos acompañan y a mi adorada esposa que está aquí conmigo, que no me deja en ninguna parte solo. Ella así no se queda nunca. Y bueno, El Salvador es el pulgarcito de América, es un país sumamente pequeño, es un país apenas de 6 millones de habitantes. Ustedes acá, solamente en la capital, tienen el doble de población de lo que nosotros tenemos en todo el territorio nacional. Tienen recursos, El Salvador no tiene recursos. Ustedes tienen un país, son un país que tiene minerales, petróleo. Los he visto en muchas noticias firmando contratos de exportaciones con países anglosajones, una gran historia, un turismo enorme, un país con mucho potencial. Nosotros en El Salvador, desde la independencia patria en 1821, hemos vivido 200 años hacia el pasado, donde se ha gobernado quizás los primeros 150 años para la oligarquía, y de ahí después se ha gobernado para
los equipos de izquierda que llegaron a gobernar en El Salvador. Al ser un país tan pequeño, en 1821, cuando se decretó la independencia patria, había solamente 14 familias poderosas en ese momento. 14 familias eran las dueñas de todo el país, eran los dueños de todo lo que sí, ahí se producía, la tierra, en fin. Ellos ponían presidentes y cuando tenían ganas, ellos a lo largo de las décadas que iban pasando, ejercían como presidentes. Los hijos de ellos, los nietos, se casaban entre ellos y así sucesivamente fueron gobernando nuestro país. Se crearon leyes a lo largo de los años que le llamaron leyes sastres, ¿verdad? En nuestro país existen los sastres, que son los que confeccionaban la ropa en el pasado. De alguna manera servía para confeccionar leyes a la medida de las personas o de los fundadores o de los financistas, leyes a la medida de ellos. Y así pasaron décadas, sean estos militares o civiles, fueron habiendo presidentes, pero todos gobernaban para estas familias o sus descendientes. Hasta que llegó 1980, en 1980 comenzó una guerra civil. ¿Por qué? Porque la sociedad, la parte más pobre del país, digamos, por decirlo así, llegó el momento del hartazgo social y de todos esos atropellos que vivían y decidieron levantarse en armas y hubo una guerra civil, izquierda contra derecha, internamente en El Salvador. Y comenzaron lo que ustedes ya conocen a lo largo de la historia, que geopolíticamente países internacionales de derecha apoyan a los ejércitos de derecha y los de izquierda apoyan a ejércitos de izquierda. Así sucedió en El Salvador y pasamos 12 años matándonos entre salvadoreños. Yo apenas era un niño, nací en 1984, el presidente Nayib nació en el 83, por ahí en la época de inicio de los 80. Realmente en esa parte hubieron casi 100.000 muertos registrados en la guerra civil de los 12 años. A los 12 años se cansaron de estar peleando y decidieron firmar una paz de fachada, una paz que solamente para decirle al pueblo, miren, pongámonos de acuerdo y firmemos la paz. Pues vengan, el equipo de izquierda, vamos a darles unos escaños en el Congreso de El Salvador, en la Asamblea Legislativa, y de esa manera aumentaron de 60 diputados a 84 diputados y le sumaron 24 más, o sea, no se dieron ni siquiera sus escaños, no que aumentaron el número de escaños para no quitar los escaños que ellos ya tenían, y así de esa manera que el pueblo pudiera elegirlos a ellos también y que llegaran a la Asamblea Legislativa, y así pasaron 20 años. A los 20 años, la derecha pierde en El Salvador, 20 años después de que terminaba la guerra aproximadamente, y llegaba a la izquierda. Paralelamente, durante todo ese tiempo, a partir del inicio de 1990, empezaron a llegar algunos jóvenes por ahí que venían deportados de Estados Unidos. Estos jóvenes eran de alguna manera jóvenes rebeldes, jóvenes que tenían problemas sociales, jóvenes que tenían en un inicio algún tipo de rebeldía contra sus padres, algún tipo de rebeldía contra la sociedad, no les gustaba hacer sus tareas, de alguna manera venían influenciados por la cultura anglosajona al principio de los 90 de Los Ángeles, algunos ya se llamaban pandillas, otros como gánster, como quieran llamarle, de alguna manera venían influenciados por esa cultura a inicio de Los Ángeles de 1990, y realmente esa parte empezó a llegar a El Salvador, pero como El Salvador es un país pobre y hemos sido sumamente olvidados durante todos esos años, entonces no eran tan cool como lo eran en Los Ángeles, sino que ahí tenían que robar, tenían que asaltar, tenían que hacer algo para poderse poner ropa bonita, para poderse probar los Nikes, los zapatos que les gustan, y así sucesivamente. Empezaron a cometer delitos menores y nadie se daba cuenta, y ahí iban creciendo poco a poco todo este grupo de jóvenes. Todos estos niños empezaron a crecer a través de los años y empezaron pues a cometer más delitos,
Y nunca aplicaban los políticos de ese entonces ningún plan, ninguno. A inicios de los 2000 se dieron cuenta que ya tenían un grave problema. Estamos hablando de hace 20 años. Se dieron cuenta de que tenían un problema grave con esas pandillas, que ya se habían incrustado en la sociedad, que ya se habían incrustado en los puestos de trabajo, que ya estaban yendo a estudiar a las universidades, que se estaban profesionalizando y que habían empezado a llegar ya al Estado como tal. Estaban ya metiéndose a la escuela de policía, estaban metiéndose a las escuelas militar, y que estaban ya penetrando los grupos antipandillas inclusive, porque también ya eran parte de los grupos de la policía. Es decir, se estaban profesionalizando y haciendo esa metamorfosis. Entonces vino un presidente y dijo, bueno, vamos a aplicar, para que la gente vea que estamos haciendo algo, vamos a aplicar el plan mano dura, y así aplicaron un plan especial que solo sirvió para la foto. Reformaron en el Congreso la ley y aplicaron algunas cosas como asociaciones ilícitas, aplicaron otras leyes medianamente regulares, que no fueron tan duras, pero siempre seguía habiendo ese problema. Los menores infractores seguían siendo juzgados como angelitos que no hacían nada. Y todos ustedes saben de que los menores infractores, arriba de 12 años, en cualquier momento pueden cometer un delito. ¿Pueden? Hola, hola. ¿Lo tienes por acá? Hoy sí. Hola, hola. ¿Lo tenés? Hola. Entonces, mejor con ese para no estar más agachando tanto. Así es de que de esa manera comenzaron a crearse pues la ley de los menores infractores, y los menores infractores única y exclusivamente trabajaban, eran los que se enviaban a los diferentes sectores a recoger la renta, a matar a las personas. Era parte del crimen organizado, eran parte de lo que empezaron a utilizar las maras para poder postear, le llamaban en El Salvador. Es decir, cuando alguien iba en un vehículo, un pick-up, una camioneta, un bus, en las esquinas estaban ya estos jóvenes, estos niños, que parecían niños en ese entonces, comunes y corrientes, en las esquinas, con teléfono en mano avisando, ahí va un carro rojo, ahí va un carro rojo, ahí va un carro rojo. Hasta que definitivamente tenían un equipo de investigación sumamente poderoso, porque tenían un ejército enorme de personas. O sea que llegaron a contabilizar casi 100.000 pandilleros. Y estos niños eran los que cometían los graves problemas, los graves delitos. Ellos eran los que llegaban a cometer los delitos de matar, de informar y de recoger el dinero. Llegaron a tener empresas para los mayores. Y así fueron reproduciéndose a través del tiempo. Aquí he visto yo que ustedes se asombran cuando ven una noticia de que mataron a un sereno, que le llaman acá la policía municipal, o se asombran cuando mataron a una persona que entró en una cancha y disparó contra alguien que estaba jugando fútbol o basquetbol. Eso nosotros lo vivíamos a diario. Todos los días vivíamos cerca de 30 muertos. Era una situación bastante difícil. Yo personalmente podía observar con mis propios ojos al menos uno a la semana de esos 30 diarios. Definitivamente ya en las noticieras ya no se llamaban noticias
6 o las noticias del 8, las 4 Visión, se llamaba un noticiero y ya la gente no le llamaba 4 Visión, no que ya va a ser la hora de Sangrevisión, decíamos a las 8 de la noche, porque había que ver la sangre a dónde había corrido esos días. Y la noticia era quien exponía más la sangre de los fallecidos, era el que tenía más rating, porque la gente quería ver a dónde había sido y cómo lo habían hecho. Llenaron de luto El Salvador, llenaron de luto nuestro país. La policía estaba tan jodida, tan mal, de que no podían ni siquiera hacerles nada a los pandilleros o los militares. ¿Por qué? Porque las leyes no eran tan fuertes y se convertían en una rueda de caballitos. Yo no sé si ustedes tienen acá leyes parecidas a las que nosotros teníamos, pero en El Salvador teníamos leyes decíamos, de rueda de caballitos, es decir, el domingo aparecía una persona y denunciaba que le habían robado el celular, si es que quedaba vivo, porque si estaba muerto no denunciaba nada. Pero si quedaba vivo, el domingo denunciaba el delito que le había pasado. El lunes aparecía la Policía Nacional Civil en El Salvador y los capturaba. El martes la Fiscalía presentaba su requerimiento, que es el órgano de allá en El Salvador que presenta los requerimientos para incriminar a una persona. El miércoles se estaba presentando en la corte, habían pasado ya 2 días. Se presentaba ante un tribunal, una corte, una audiencia inicial, y en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos que se lograra hacer algo, esta persona salía con algunas medidas, pero lo normal es que saliera sobreseído y libre nuevamente. Entonces, ¿qué significaba? Era una rueda de caballitos, entraba el lunes y salía miércoles, salía jueves, salía viernes, y salía más enojado, salía bravo, y salía más enojado que el jueves estaba matando al policía que lo había capturado, el viernes estaba matando a la persona que lo había denunciado y a toda su familia. Y entonces los policías, viviendo en casas vulnerables, viviendo en lugares también jodidos y expuestos, no tenían nada que hacer. Es más, si no valía la pena, mejor no se metían en problemas. Porque si no, después, cuando esta persona salía, los iba a matar. Y volvía a la rueda de caballitos, mataba a 2 y otra vez la otra semana volvía a entrar el preso. Bueno, se conocieron casos especiales de gente que estuvieron detenidos 9 veces y de las 9 veces salieron. ¿Y cuántos muertos habían tenido ya? Definitivamente estábamos en un serio problema de seguridad. Pero no ha llegado a eso todavía. Nosotros hace 20 años estábamos ahí, donde ustedes están hoy. Entonces, esta rueda de caballitos no se podía hacer nada. En el 2019 llegó Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, ganó las elecciones y se convirtió en presidente. A partir de entonces empezó a aplicar una serie de cambios. Previamente a eso, él ya había sido alcalde de 2 ciudades anteriormente y había hecho cambios de apoyo para los jóvenes, de liberar zonas, liberó el centro histórico de El Salvador, hizo grandes cosas. O sea, no es solamente lo que ven que el régimen de excepción y se hizo eso es lo que sale en las noticias y que la cárcel y todo eso, sino que viene un plan desde que él era alcalde. Luego del 2019 al 2021 ejerció como presidente, pero sin apoyo del Congreso. El Congreso le refutaba todas las leyes que él ponía. Todas las leyes que él pedía se las refutaban. Incluso el presupuesto no le daban dinero, no le daban los proyectos, no le daban el apoyo. Pasaron 2 años en donde en vez de ayudarle le interpelaban a los ministros, le llamaban a los ministros al Congreso para decirle venga para acá, usted explique qué es lo que está haciendo. Y así es como pasaba la historia. Llegó el 2021, fueron las siguientes elecciones, que es ya de congresistas o diputados, como le llamamos allá, y los alcaldes. Y la gente completamente harta de lo que estaban viviendo en contra de Bukele, nos dio el voto de confianza. Y pasó lo que nadie creía que iba a pasar.
Todos creían que íbamos a ganar entre 30, 40 diputados, 35 de 84 que son, y ganamos 56 diputados. Y tras ganar 56, se hubieron 8 que se aliaron más aún y se hicieron 64 diputados. Es decir, tenemos la mayoría calificada. Y ganamos 150 y pico de alcaldes de 200. Yo a mi más cercano perseguidor le gané por 65 puntos de diferencia. Y esta próxima campaña vamos todavía con 75, 76 puntos de diferencia en las alcaldías municipales, y el presidente lleva como 90 puntos arriba de su más cercano perseguidor. Imagínense la gran diferencia. En fin, el primer día que llegamos, desde ese primer día nos comprometimos en ayudar a nuestro presidente Nayib Bukele, desde las alcaldías y los diputados desde la Asamblea Legislativa, en apoyar al presidente. El primer día se fue el fiscal. El primer día se fueron los de la Corte Suprema de Justicia. Se presentaron los procedimientos para poder jubilar a las personas que estaban coludidas, por decirlo así, o mayores, en la Corte, en la PNC, y que no querían esos cambios. Se jubilaron. Se reformó el Código Penal, en donde ya los menores infractores ya no se juzgan como angelitos y qué bonitos los niños, ¿va? No, se juzgan como marosos, como pandilleros y terroristas. Todos los niños mayores de 12 años y que matan con una pistola y que tienen la capacidad de ir a recoger un dinero, un maletín con plata, o de asesinar a una familia entera a sangre fría, sabe lo que está haciendo. Eso no es mentira. Nadie va a poder decir, pobrecito el niño. Él sabe a dónde va y para dónde va y sabe lo que va a hacer. Y los padres deberían de educarlos de diferente manera, porque si el niño sabe de 15 años que va a matar y que lleva una pistola, cómo cargarla, cómo descargarla, cómo cambiar un cargador, es porque él perfectamente incluso ha recibido entrenamiento. No es así nomás. Ahora, estos niños que fueron, mataron personas y que recogieron dinero, les espera una condena de 40 años en la cárcel. Ya no van en rueda de caballitos, no más. Ahora bien, si este niño vino y le pegó al compañerito de la escuela porque no le dio comida o porque no se compartieron el libro, etcétera, etcétera, entonces es juzgado como una ley juvenil, un delito doméstico, como normalmente pasa a veces entre los niños que se enojan porque no se prestan los juguetes. Eso es juzgado de una manera normal, no es la ley antiterrorismo, pero si va y mata, él es juzgado y le va a esperar la cárcel y no va a volver a ver el sol en toda su vida. Así es como se empezó a reformar, pero para eso se necesitó mucho ímpetu, para eso se necesitó gallardía, para eso se necesitó voluntad política, para eso se necesitó el apoyo de todos los sectores. Para eso nos unimos los alcaldes, para eso se unieron los diputados, para eso se unieron la Corte, para eso dictó el presidente las leyes que tenía que darle a sus ministros para que ejecutaran, y de esta manera se hizo el plan integral para que todos los sectores estuvieran trabajando de la mano. Y eso que tuvimos que reunirnos para buscar ese consenso. ¿Por qué? Porque en El Salvador no tenemos dinero, como acá. Ya quisiera yo tener siquiera un cuarto de la parte de lo que tienen las alcaldías acá, con videovigilancia y todos esos vehículos y todo eso que tienen acá. Ya quisiéramos tener siquiera para darles de comer. Nada, eso no lo tenemos. Definitivamente no teníamos plata, pero sí teníamos voluntad, teníamos ganas. Y lo más importante, teníamos intenciones de hacer las cosas. Ahí lo dijo él. Ahora El Salvador, después de todos estos cambios, es una historia completamente diferente. Se metieron 72,000 presos y no había dónde meterlos. El presidente
reformó, ya quitó los planes para curar a angelitos y todo eso y mandó a hacer la cárcel más grande de Latinoamérica. Y con eso ahora nadie puede decir que porque aparecieron derechos humanos, las ONG, etcétera, etcétera, en nuestro país. Pero los derechos humanos de las personas trabajadoras, los que quieren sacar El Salvador adelante, los comerciantes, los buenos empleados, la gente de familia, los niños que quieren salir adelante y estudiar bien, y todas las personas que quieren vivir en un país seguro, esos derechos humanos a nosotros nos importan más que los derechos humanos de esas ratas que ya quedaron y que están presos y no van a ver la luz del sol. Y no había dinero para darles de comer, así de que les vamos a dar frijoles y tortillas, nada de pollo. Y cuando se les pueda dar pollo a los niños de las escuelas, entonces se va a poder pensar en darles pollo a los de la tercera edad. Y cuando se les pueda dar el pollo a los de la tercera edad, vamos a ir a buscar a los animalitos para darles su comida. Y cuando se les pueda dar los animalitos, vamos a buscar a quién más darle de comer. Pero esos no merecen un plato de comida. Y así es como El Salvador ahora se acerca a tener 500 días sin homicidios. Y somos a un puntito. Y estamos a un pellizquín, en un país tan pobre. Pero estamos a un pellizquín de ganarle a Canadá como el país más seguro de América Latina. Así de fuerte hablamos ahora. Pero se necesita voluntad. Se necesita mucha voluntad. Que todos los sectores se pongan de acuerdo. Los hombres, más que las mujeres, los hombres, cuando nos duele algo, normalmente nos cuesta ir al doctor. Nos cuesta ir mucho al médico. Cuando nos duele, ay, después voy a ir. Y cuando uno va al médico, probablemente el dolor es irreversible. Y probablemente el dolor ya no lo podemos recuperar y probablemente ya se hizo un cáncer o ya se hizo una metástasis. Si esos dolores no se van y se atiende a tiempo, después puede ser un cáncer que no le van a poder dar para atrás. Nosotros estuvimos bien jodidos y pudimos haberlo hecho. Estos políticos que estuvieron hace 20 años en mi país pudieron haber hecho muchas cosas hace 20 años, hace 15 años y no lo hicieron. Y ahora hay que tomar medidas radicales. Ahora tuvimos que tomar todas esas medidas radicales. Entonces ahora es el tiempo. Yo sé que hay muchos peruanos que quieren sacar adelante este país, peruanos honrados, peruanos con ganas de trabajar, peruanos con ganas de sacar adelante su país. Y esos derechos humanos de esos peruanos que quieren sacar adelante su país valen más que los peruanos que son terroristas o que pueden cometer delitos y que van a poner la nación en mal estado. No dejen que el crimen organizado le gane la batalla nunca. Nunca dejen eso. Ustedes todavía están en un punto que no es en el que nosotros estábamos. Y con tantos recursos, con tantos minerales, con tantas cosas, con tanto turismo, no dejen que este país se caiga. No dejen eso. Implementen el plan que quieran, no le llamen, si el patriotismo y el nacionalismo sientan ustedes que el plan Bukele es como aplicar un copy-paste de otro plan que no quieren. Invéntense su propio plan y tomen lo bueno. Tomen lo bueno. Nosotros desde las municipalidades hemos compartido experiencias de lo que nosotros como municipalidades hacemos, como alcaldías hacemos con los demás alcaldes. Hemos compartido las experiencias de cómo ayudamos a la policía, cómo ponemos los recursos municipales a la orden de la policía, cómo nuestra policía municipal sale. Nuestra policía en El Salvador tiene armas largas y armas armadas, porque no puede ser que el pandillero andaba con granadas y armas largas y los de nosotros con garrote. Teníamos que andar armados para poner ese respeto, y de esa manera es como se logró poner. Primero Dios, algún día en El Salvador una persona camina y se le caiga su cartera y la persona que vaya atrás corra a recogérsela para entregarla, como es en algunos países.
primero Dios logremos. Nosotros ya estamos en la convivencia y somos un país sumamente pobre, pero vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga a ustedes peruanos y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del señor Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, El Salvador. Siguiente exposición. Vamos a dar el uso de la palabra al señor Luis Contreras Reyes, especialista en seguridad ciudadana de El Salvador. Fuertes aplausos. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Es un gusto estar aquí ante ustedes esta tarde. A la mesa de honor, Alejandro Muñante, que lo conocimos en nuestro país y es un diputado muy interesado por el bienestar de Perú, y realmente hemos coincidido en muchos aspectos políticos. José Saavedra también, que es quien comanda la misión internacional, agradecemos también su esfuerzo por esta enorme labor de unificar experiencias exitosas de diferentes municipalidades. Al alcalde Allison también, que se ve que ha tenido mucho protagonismo en el desarrollo también de su municipio, y el alcalde Gustavo Acevedo, que lo acompañamos en su labor en Santa Ana y que realmente ha destacado como uno de los alcaldes mejor evaluados en El Salvador gracias a su gestión municipal. Voy a tratar de darle un enfoque quizás un poco técnico, en el sentido de hablar un poco acerca de cómo estaba El Salvador en los últimos 4 quinquenios. Es importante mencionar esto porque a nivel internacional, cuando se habla hoy de régimen de excepción, el CECOT, del Centro del Confinamiento contra el Terrorismo, me ha sucedido con medios europeos que lo plantean como que fuera un infierno El Salvador para vivir ahora, y es lo contrario, antes era un infierno. En gobierno de Francisco Flores, a inicios del 2000, el presidente de Arena, que implementó el llamado Plan Mano Dura, se tuvieron más de 12,000 asesinatos en sus 5 años de gobierno. Y estamos hablando que era, en teoría, un plan de seguridad que iba a combatir frontalmente a las pandillas que iniciaban a gestarse como los terroristas que fueron declarados posteriormente. Fue un fracaso. Posteriormente, su sucesor, Elías Antonio Saca, que es un presidente que está condenado a 10 años por corrupción en El Salvador, implementa el plan Super Mano Dura, y Mano de Hierro, y así sucesivamente. Era más un aparataje comunicacional que en realidad un plan criminal para erradicar a las pandillas, a tal grado que su quinquenio se elevó la cifra alarmante a 18,000 asesinatos de salvadoreños inocentes por las pandillas. Luego de esto, el gobierno de izquierda, del FMLN, llega al poder debido a ese fracaso de esos gobiernos del Partido de Arena, de la derecha de El Salvador, y tuvimos a Mauricio Funes, que lamentablemente también alguien que desfalcó al Estado a nivel político, que ahora pidió asilo en Nicaragua, hoy es ciudadano nicaragüense, y se tuvieron más de 17,500 asesinatos, es decir, no bajó en lo mínimo, con la agravante que en su gobierno hizo un pacto con las pandillas, el cual les brindó un poder político, el cual no poseían hasta ese momento. Se descontrolaron las cárceles, hay videos que circulan cada cierto tiempo en El Salvador para no olvidar esa fatídica tregua en la cual les llevaban discotecas, bailarinas a los cabecillas de pandillas, y fueron las prerrogativas, así como económicas también, que les brindaron en ese gobierno de izquierda a las pandillas. Luego su sucesor, Salvador Sánchez Serén, que fue un comandante de la guerrilla, se acrecentó todavía el crimen, a tal grado que se tuvieron más de 23,000 asesinatos en su quinquenio. Estamos hablando que en esos 4 quinquenios de esos gobiernos, antes del presidente Bukele, se tuvieron más de 70,000 asesinatos, casi como la guerra fratricida en los años 80. Es decir, es importante conocer este contexto porque cuando escuchamos a nivel político a la oposición diciendo que el régimen de excepción no es necesario para controlar la delincuencia, que se tienen las herramientas suficientes, preguntémonos, ¿y entonces por qué ellos no lo hicieron? Y por el contrario, pactaron con las pandillas para beneficios partidarios en las elecciones.
Veníamos de no solamente la violencia homicida, ese es el indicador más sensible a nivel criminológico para identificar la delincuencia en un país. Se tiene también el nivel que se tenía de las extorsiones. Para que tengan una idea, el sector transporte, solamente el sector transporte, hubo un año que pagó 18 millones de dólares a las pandillas. Recordemos que en política el poder económico es el poder real y las pandillas tenían también poder económico. Compra de arsenal, armas largas, a tal grado que en su momento, en el 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogó como grupos terroristas, equiparándolos al nivel de la mafia de yakuza japonesa y los carteles de droga de México, 2012. ¿Cómo es posible que en ese momento los gobiernos de izquierda no hicieran nada al respecto para contrarrestar esa ola criminal de esas estructuras pandilleriles? Las maras y pandillas no son delincuencia común. Ellos ejercían una violencia instrumental con un sadismo que no tienen idea. Desmembraban personas. En mi caso particularmente tuve un estudiante cuando fui docente de la Academia de Policía que lo desmembraron y lo decapitaron y como mensaje lo dejaban la cabeza en las carreteras de El Salvador. De eso venimos, como lo decía el alcalde Acevedo, de un pasado que ya no queremos recordar, bueno, no queremos volver obviamente y que ningún país lo viva. Y por eso es hasta incómodo, molesto cuando organismos de derechos humanos se pronuncian sin conocer, y muchos de ellos conociendo la realidad que había en El Salvador, pero obviamente por cuestiones políticas y de beneficios económicos que tuvieron en su momento cuando trabajaban con gobiernos de izquierda, por eso despotrican contra el actual gobierno de El Salvador. El Plan Control Territorial se comienza a implementar en el 2019. Ese es en sus 7 fases. Todavía no se han desarrollado las 7 en su totalidad, solamente 4. El presidente Bukele las ha explicado en su momento. Ya esos 6 meses ya El Salvador mostraba indicadores de mejora sustancial en disminución de la violencia homicida. San Salvador ya salía en diciembre del 2019 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Sin embargo, se necesitaba mayor celeridad, porque se seguían teniendo asesinatos. Por ejemplo, en gobiernos del Frente se tenían 18 asesinatos diarios, llegamos una vez hasta 30 diarios. Se tuvo 103 asesinatos en el 2015 cada 100.000 habitantes, 103 cada 100.000 habitantes. Y la OMS declara que cuando son 10 cada 100.000 habitantes es epidemia de delincuencia. Teníamos 103, increíble. Se tuvo una reducción importante de 25 asesinatos cada 100.000 habitantes en ese momento con el Plan Control Territorial 2021. Sin embargo, se vino una ola de violencia que las pandillas lo ejercieron en gobiernos anteriores para meter presión y para que negociaran con ellos. Ellos pensaron que el gobierno actual del presidente Bukele lo iba a hacer de forma similar como lo hizo el FMLN y Arena, pero se equivocaron. Un viernes a sábado, recuerdo, fue triste para el país, se tuvieron más de 70 asesinatos. El presidente Bukele muestra la alarma y llama al presidente del Congreso para que convocara y sesionara de emergencia un sábado, bueno, medianoche, ya madrugada de domingo, para que se aprobara el régimen de excepción. Y le soy franco, yo jamás en mi vida había visto que se convocara una asamblea con esa magnitud de emergencia, porque se había vuelto una mala costumbre que asesinaran salvadoreños inocentes a diario. Fue un mensaje político grande, fuerte. Por eso entendemos ahora el nivel de aceptación. Yo no solo le llamo popularidad, sino que es una aceptación y aprobación del presidente Bukele por ese tipo de medidas. Porque en la asamblea anterior, como decía el alcalde Acevedo, no llegaban ni a sesionar ni en 3 semanas cuando les tocaba sus horas laborales. Para mí fue un mensaje político bueno que en la madrugada de domingo se aprobara eso, porque era emergencia nacional. Régimen de excepción, que es de origen constitucional, nunca había sido utilizado por una asamblea anterior. ¿Por qué? No les convenía, les interesaban otras cosas. Es decir, no es un invento del presidente, porque a nivel internacional yo me he encontrado con medios que piensan que el presidente Bukele se lo ha inventado, el régimen de excepción. Y ahí aparece que cuando el territorio corra peligro, se va a aprobar un régimen de excepción. En seguridad ciudadana se conoce como estados vacíos a los territorios controlados por estructuras criminales. Se le llama de esa forma cuando el gobierno es incapaz de brindar la seguridad pública que constitucionalmente le compete. Nosotros estábamos desbordados de estados vacíos. No sé, para ponerles un ejemplo, pizzerías, esas cadenas de hamburguesas famosas norteamericanas, habían zonas de El Salvador que no podían ir a dejar delivery porque mataban a los vendedores.
Como repito, el nivel de violencia instrumental de las maras y pandillas es un sadismo que muchos de ellos no son rehabilitables. Los equipos multidisciplinarios criminológicos, específicamente los psiquiatras, mencionan eso, que el nivel de sadismo y de formación de la conciencia de ciertas personas al hacer este tipo de delitos llega a un punto que se le conoce en psiquiatría como punto de no retorno. No son rehabilitables muchos de ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque organismos internacionales dicen que hay que brindar las condiciones. Cuando se construyó el CECOT, en su momento se criticó hasta eso. Estamos hablando de una prisión de máxima seguridad, de estándares de seguridad altos, similar a las que tiene Estados Unidos, que no permite visitas tampoco a los capos de la droga. Y preguntémonos, entonces, ¿por qué en Estados Unidos no lo critican o no despotrican contra esas medidas? Pero cuando son países latinoamericanos, ahí sí se ensañan estos organismos con estar incidiendo y deslegitimando lo que se está haciendo a nivel mediático. Por eso, a la fecha se tiene casi en los años de gobierno del presidente Bukele, casi 500 días sin homicidios. Impensable. Hasta el grado que hasta Costa Rica nos superó el año pasado, cuando Costa Rica se le llama coloquialmente en Centroamérica como la Suiza de Centroamérica, por su nivel de desarrollo social, en seguridad. Sin embargo, ahora es un reto para Centroamérica. ¿Por qué menciono esto? Guatemala, Honduras, en Costa Rica incluso se han detenido pandilleros. Y si no tienen las medidas de prevención, de anticiparse a esta mutabilidad que tiene el crimen, van a tener el impacto lamentable que tuvo El Salvador. Más que Costa Rica no tiene ejército. Una de las claves el éxito que ha sido el presidente Bukele en su plan de seguridad es una articulación sistematizada de las diferentes instituciones que combaten el crimen. Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, centros penales. Y él lo ha llamado el Gabinete de Seguridad Ampliado. No trabajan aisladamente como era en el pasado. Eso ha sido clave, vital, reuniones a medianoche con ellos para dar directrices, es decir, una jerarquización que ha sido eficiente. Al final, ahora podemos ver el nivel de aceptación que tiene el presidente debido a eso, porque recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países. Con inseguridad no hay turismo, no hay dinamización económica. Eso es importante mencionarlo, es decir, genera un efecto concomitante el tener una seguridad ciudadana porque va a incentivar otros aspectos de inversión. Es decir, el país que logre neutralizar el crimen va a tener éxito en eso, porque es importante mencionar esto, el crimen no se elimina, se neutraliza, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque tiende a fluctuar a través del tiempo. Por eso las políticas de seguridad ciudadana, criminales, deben ir encaminadas a cerrar todo espacio posible para que no vuelva a germinar el crimen. Es decir, si el presidente comienza con leyes laxas o a quitar el régimen de excepción cuando todavía no es necesario, podrían volver a reconfigurarse las pandillas. El régimen de excepción se sigue aprobando no por cuestión antojadiza. Hay un estudio criminológico de por medio. Con base a ese estudio, el Gabinete de Seguridad solicita a la Asamblea ese tipo de ampliación para que se siga realizando. Es decir, va a llegar un momento que el régimen va a desaparecer y nos vamos a quedar siempre con las leyes que es importante mencionarlo, las reformas que se han hecho al Código Penal. Andar tatuajes alusivos a pandilla ya es delito, antes no lo era. Por eso ha tenido éxito el nivel de detención. De 9 años, que era la pena para un cabecilla de pandillas, ahora se ha elevado a 45 años. Y por eso se han pronunciado los organismos internacionales. Es inexplicable realmente. Por eso esta tarde era sumamente vital que diéramos estos datos, arrojar estos datos, porque se desconoce mucho acerca del tema. En El Salvador no existe una dictadura. El voto soberano ha sido democrático, mayoritario, ya lo decía el alcalde Acevedo, él fue de los alcaldes más votados en el país, a nivel de la asamblea de igual manera. El día lunes, al día de ayer, salía la última encuesta, de los 60 diputados que se van a elegir el otro año, 58 le dan a la bancada de Nuevas Ideas del presidente, solamente 2 de oposición. Siguen atomizándose porque ellos siguen con la misma retórica que el régimen de excepción no es necesario. Totalmente alejado de la realidad que el país está viviendo. Y hombre, es decir, las extorsiones han disminuido casi el 100%, por eso se ve más dinamismo económico en El Salvador. Al final, recordemos que la política, cuando es percepción, debe volverse realidades, y el presidente es un hombre visionario realmente que ha logrado neutralizar el principal problema de El Salvador, que era el crimen organizado de los grupos terroristas conocidos como maras y pandillas. Como decía el alcalde Acevedo, en los 90 no se le prestó la atención necesaria, se dio igual, y esos muchachos que andaban en las calles pidiendo dinero lograron una estructura compleja
con ayuda también de pandilleros que eran deportados de Estados Unidos, y así oxigenándose después por otro tipo de delincuentes, también narcotraficantes, a lograr un músculo criminal que ningún gobierno anterior había podido neutralizar. A la fecha eso es totalmente diferente. Y los gobiernos locales evidentemente se han sumado al plan control territorial, es decir, el éxito del plan del presidente Bukele no es el régimen de excepción solamente, para que no nos confundamos, sino que es un andamiaje bien articulado desde los gobiernos locales, las alcaldías, en darle las herramientas legales también para que los agentes municipales puedan intervenir también a pandilleros. La Policía Nacional Civil, el control de centros penales. En el 2012 el PNUD hizo un estudio que en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, las cárceles no eran controladas, y que incluso el plan Mano Dura en El Salvador, el plan Escoba y el plan Azul en Honduras y Guatemala habían recrudecido la violencia, no habían funcionado, porque no hubo una reforma al marco legal, lo que sí ha habido en El Salvador, que es lo que casi no se habla. Esas penas, lo que se mencionaba anteriormente, los organismos ponen el grito en el cielo cuando se detienen o se condenan a niños de 13 años, 14 años. Requisito indispensable para pertenecer a las pandillas, haber matado a una persona. Esos niños han matado a una persona. Una entrevistadora colombiana me decía, ¿cómo es posible que van a jugar a todos en grupo por un delito? Es que todos han matado, si no, no pudieran ser pandilleros. Es una serie de situaciones que ignoran muchos medios internacionales y por eso tal vez se pronuncian de esa forma. Sin embargo, el origen de esta visita es eso, dar a conocer este fenómeno pandilleril, delincuencial, de terroristas que teníamos en El Salvador, para que busque, bueno, como gobierno central, alcaldías, emular lo que se pueda, tener una adaptabilidad a sus municipios. Cuando yo escucho, es que es una realidad diferente. Miren, el delito común o el delito de alto impacto, el delito de oportunidad es el mismo en todos lados. El robo, hurto, atracos, es el mismo en todos lados. Lo que pasa es que después va teniendo una mutabilidad que se va haciendo más compleja. Aquí he estado viendo las noticias, hay extorsiones, mataron a un señor de un negocio porque lo estaban extorsionando. Entonces estamos hablando que es una realidad similar, pero a muchos políticos yo he escuchado, no solamente acá, sino que en otros países, es que son realidades diferentes. Al final, creo que se debe de sumar lo que sea bastante adaptable, hacer un análisis del marco legal. Yo creo que los diputados, los congresistas acá tienen un reto enorme para que Perú, un país que ya lo considero un país amigo, muy bonito, pueda salir adelante y no caer en este tipo de estructuras criminales que teníamos en El Salvador. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también a nuestro expositor, el señor Luis Contreras Reyes. Como último expositor vamos a invitar al señor Francis Allison, alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena. Buenas tardes. Señor congresista de la República, Alejandro Muñante, señor embajador de El Salvador, señor alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo, señor alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, señor alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, señor alcalde de Tulcán, Ecuador, Andrés Rubaño, señor José Manuel Saavedra, presidente de Ciudades Seguras, señor Luis Contreras, experto en seguridad ciudadana, autoridades, ciudadanos, vecinos, amigos todos. El Perú está viviendo una segunda ola de violencia. La primera fue con Sendero Luminoso y con el MRTA. Los peruanos están muriendo en las calles, ya no en manos de terroristas, sino en manos de delincuentes comunes y del crimen organizado, que no duda en matar al mototaxista que no pagó los 8 soles diarios que tienen que pagar como cupo. Repito, están matando mototaxistas por no pagar 8 soles diarios de cupo.
Entender claramente entonces que los peruanos y las peruanas de bien tenemos un enemigo en común, esta lacra social. Y entender además que la única manera de enfrentar a estos maleantes es con firmeza, con decisión y con valentía. Recordar lo que pasó en la época del terrorismo. Al igual que ahora, nos demoramos mucho en reaccionar. Recordemos aquel gobierno que dijo que eran abigeos los terroristas, es decir, ladrones de ganado. Y avanzó tanto Sendero Luminoso y el MRTA que en un momento esto parecía irreversible. Parecía irreversible. Los peruanos que podían se iban del Perú, escapando de la violencia que había en ese país. Pero también debemos recordar que nuestra policía y que nuestras Fuerzas Armadas tuvieron la valentía y la capacidad de derrotar y destruir a estos movimientos terroristas y le devolvieron la paz al Perú. El mensaje es claro, estamos a tiempo, pero no perdamos más tiempo. Tomemos decisiones inmediatas, decisiones valientes y decisiones extraordinarias para un momento como el que estamos viviendo en el Perú. Porque efectivamente, como dice Lucho, eso se puede convertir en irreversible si no tomamos al toro por las astas de manera inmediata. Recordar además, queridos amigos, que el Estado se crea históricamente con un fin. El Estado no da educación, ni salud, ni nada de lo que da hoy en día. El Estado, cuando se crea, que es una construcción humana, un invento humano, el Estado, se crea básicamente y únicamente para proteger y dar seguridad a los seres humanos. O sea, la función principal, el motivo mismo de la existencia del Estado es la seguridad ciudadana, ni más ni menos. Todos los demás motivos finalmente terminan siendo secundarios frente a nuestro derecho a la vida, a la paz, a la tranquilidad. Y esto, que es histórico y real, lo reafirma nuestra Constitución, la actual. El artículo 1 de la Constitución que dice, el fin supremo del Estado, ¿cuál es? La protección de la persona humana. Artículo 1. ¿Qué dice el artículo 2? Ahí están los derechos fundamentales, ¿no? Y en esos derechos fundamentales, en el inciso 1 del artículo 2, siguiente artículo, el derecho a la vida. Están matando peruanos por no pagar cupos, por no entregar lo que pide el asaltante y a veces ya matando a la víctima a pesar de que accede al robo, al asalto. Hemos visto últimamente videos de delincuentes que jalan el gatillo y asesinan a peruanos a pesar de que entregan lo que el delincuente pide. Es la desvaloración absoluta del valor de la vida humana. Y entonces debemos entender que en ese proceso los derechos de los maleantes de ninguna manera pueden estar sobre los derechos de los hombres y mujeres de bien del Perú, de ninguna manera. Entender además que ni siquiera los derechos fundamentales de las personas son absolutos o ilimitados. Ahí van los ejemplos. Por ejemplo, ¿acaso no es un derecho fundamental la libertad de tránsito? La libertad. ¿Y acaso este derecho fundamental no se pierde con una condena a pena privativa de la libertad luego de que se delinque? Hablemos ahora del derecho fundamental más importante, el derecho a la vida. ¿Acaso los países más desarrollados y que protegen los derechos humanos, acaso no muchos de ellos tienen pena de muerte? La tienen. ¿Y qué pasó entonces con el derecho fundamental a la vida? Pues no es absoluto. En algunos casos, ante algunos delitos muy graves, el delincuente pierde la vida en las manos del Estado, luego de un proceso, evidentemente. Y es que claramente el Estado tiene lo que se conoce el monopolio del uso de la fuerza. Y es que tiene el monopolio del uso de la fuerza justamente
no para proteger a los maleantes, sino para protegerlos a todos ustedes y a sus familias de estos otros, para proteger justamente los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce a cada uno de ustedes. Entonces la gran pregunta ahora es, ¿el Estado peruano está cumpliendo con esta su mayor y principal obligación, darnos seguridad? De ninguna manera. Y lo lamentable, y que me hace recordar nuevamente, lo repito, a cómo se trató primero y al inicio y por varios años el terrorismo, es que esto no es un problema de un gobierno, estamos hablando de un problema de Estado. Año tras año, gobierno tras gobierno, se ha relegado la seguridad ciudadana a un segundo plano. Hoy mismo se ha venido al Parlamento a pedir delegación de facultades. 33 normas pide el Poder Ejecutivo. ¿Es que las normas por sí mismas tienen un efecto mágico? Aprobamos 33 leyes nuevas y entonces la delincuencia se va a eliminar. Con ese concepto debimos pedir aprobar no 33, sino quizás 300. Hubiera sido más rápido con esa lógica. Y aparte de recordar que para eliminar el terrorismo en el Perú no se tuvieron que aprobar 33 normas, ni la mitad siquiera. Aprobación de normas, por supuesto que es importante, pero ellas por sí mismas no van a funcionar. Y no por tener más normas, tampoco la delincuencia va a caer más rápido. Son necesarias, pero no actúan por sí mismas. Entonces, también preocupa cuando la primera mandataria del país propone públicamente una y otra vez normas como, por ejemplo, que el delincuente extranjero que se detiene en flagrancia va a ser expulsado inmediatamente. Bueno, nos llenaremos de delincuentes extranjeros, porque cuando agarres a un delincuente matando a un peruano, su pena no va a ser preso 20 años y luego expulsado, como dice el Código Penal actual, sino que su condena va a ser pasaje gratis de regreso a su país, para que vuelva a entrar cuando le provoque, porque conocemos de la porosidad de nuestras fronteras. Entonces, dejémonos también de actos mediáticos efectistas, pero que en la práctica no pueden traer ningún beneficio. Veo que cada vez que nuestra presidenta propone expulsión inmediata de delincuente extranjero que es detenido en flagrancia, la gente le aplaude emocionadamente. Pero un momentito, veamos las consecuencias de lo que queremos hacer. Yo repito, nos convertiremos pues en el paraíso de los delincuentes de toda la región, si la pena será pagarle pasaje a su país. Y repito, hoy el delincuente extranjero que comete delito va a la cárcel y después de cumplir la carcelería es expulsado del país. Ese es el orden adecuado, no el que se pretende buscar ahora. Firmeza, seriedad en lo que se hace. Dejemos de lado justamente lo que siempre se ha venido haciendo. Actos declarativos, actos populistas, pero sin resultado alguno. Lo vemos en las calles. Entonces, esta inacción, ¿qué ha hecho? Esto. Perú 21 esta semana nos comunicó que se roban 4.000 celulares al día. Multipliquen por 365. Significa casi 1,5 millones de teléfonos robados al año. 1,5 millones. Más de 1.400.000. Pero entendamos que muchos de estos robos de teléfonos son con una víctima asesinada. Entendamos que el robo de teléfono viene luego con la utilización de teléfono para extorsionar, para vaciar las cuentas de la víctima y de muchos otros delitos. Acá tenemos las cifras que el propio Ministerio del Interior ha presentado. Victimización. La victimización no es la sensación de inseguridad, ¿no es cierto? El 80% de peruanos efectivamente declara que se siente inseguro en el país, prácticamente todos. Pero la victimización es una cifra que obedece a los crímenes realmente cometidos. En los estudios se pregunta a la gente si ha sido víctima de un delito y ellos responden sí o no. Entonces pasamos de 21, de 18.6 a 22.9 y luego crecimos 4% más al 23. Es decir, en 10 años más, si continuara este crecimiento, tendremos que sumar
40% más de victimización, más el 26, estaríamos el 76% de peruanos que serían víctimas cada año en el Perú. O sea, prácticamente todos, 3/4 partes cada año. Y aparte, como vemos, no solamente ha crecido el número de delitos, sino lo más grave, ha crecido la violencia con la que se cometen los delitos, que es lo más grave de todo. Pero no solamente ha crecido en número la delincuencia común y en violencia. Lo más grave de la historia es lo que está pasando con la llegada de Perú del crimen organizado. No tenemos solamente, para que lo sepan, organizaciones criminales venezolanas, que es lo que se habla mucho en el Perú. Lamentablemente tenemos ecuatorianas, colombianas, venezolanas y brasileras, ¿no? O sea, somos un país donde hemos permitido que el crimen organizado tome de a poco ese país. Y si no hacemos algo, comenzarán a controlar territorios, como ha sucedido en algunas partes del mundo, y habrán consecuencias cada vez más negativas para nosotros. Ya el Diario de Comercio informó en días pasados, una semana aproximadamente, que el año pasado, año 2022, se ha cuadruplicado el número de peruanos que se ha ido de Perú para no volver. Y uno de los 4 motivos para que eso suceda es el incremento de la delincuencia. ¿La gente tiene derecho a vivir en paz? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a lo siguiente, por favor. Siguiente, Filmina. Siguiente. En primer lugar, necesitamos liderazgos claros. Acá me acompañan varios alcaldes y claramente muchos de los alcaldes estamos seriamente comprometidos en esto. Y aparte somos, sinceramente, las autoridades más expuestas a ser víctimas de un ataque, de un sicariato o de algo. Estamos en la calle, no tenemos la seguridad que tiene un ministro, ni la seguridad que tienen altos gobernantes del Estado. De hecho, no tenemos seguridad más que la que pueda pagar la municipalidad. En mi caso, no tengo seguridad. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Podemos decir que hoy en el Perú hay un liderazgo claro de quien debe dirigir esto, que es la presidenta del Perú? Todavía no. Esperamos que eso cambie. Pero nuestra presidenta todavía no está liderando esto, que es fundamental que ella como primera mandataria lo lidere. Es fundamental. Segundo, tenemos que dar un apoyo decidido a la Policía Nacional del Perú. Protejamos a quienes nos protegen. Primero, es importante saber, si hablamos de logística, que el 46% de los vehículos de la Policía Nacional están malogrados. Casi la mitad. Queremos que nuestra policía, maltratada, sin recursos, sin logística y sin protección legal, enfrente al crimen organizado que tiene dinero, que tiene pool de abogados cada vez que los arrestan y que tiene mafias enquistadas, lamentablemente, también en parte de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, y logran ser soltados rápidamente en muchos casos. Entonces, apoyo decidido a la policía. Primero, en lo logístico. Segundo, en cuanto a la inteligencia policial, porque es fundamental aplicar y fortalecer la inteligencia policial para destruir, por ejemplo, al crimen organizado. Y además, algo fundamental que lo acabo de decir, proteger a la policía. Este debe ser uno de los pocos países del mundo en los cuales se apresa a un policía por usar el arma de reglamento contra un maleante armado que pone en riesgo su vida o la vida de los ciudadanos. El mundo al revés. El mundo al revés. Ningún país desarrollado, ni ningún país que protege los derechos humanos cree que el maleante tiene más derecho a vivir que los ciudadanos o que los policías que están defendiendo a los ciudadanos. Protejamos a la policía. Luego de ello, sí tenemos que destruir los niveles de corrupción que lamentablemente sí hay en 4 niveles. Policía. Soy un amigo de la policía y creo firmemente que tenemos que apoyarla.
a la gloriosa Policía Nacional de Perú. Pero no es menos cierto que hay malos elementos como en todo grupo humano. Como en todo grupo humano, aquí y en el mundo. Y además también los hay, lamentablemente, en la Fiscalía. Me gustaría que esa Fiscalía y ese Poder Judicial inflexible, que pone 22 años de cárcel a un excongresista cuadraplégico y que sí ha cometido un delito y sí tenía que ser condenado, actúe de la misma manera contra los asesinos, los extorsionadores, los violadores. Parece fiscalías y poderes judiciales de dos mundos diferentes, paralelos. Cuando llega un caso mediático, no hay tecnicismo ni garantismo que permita la liberación del imputado, del perseguido, pero cuando es un caso sin reflectores encima, liberan a los grandes maleantes del Perú. Ejemplos, docenas. El más famoso, el maldito Cris, quien ya había sido detenido poco antes, con arma ilegal, pena de 6 a 10 años y con varios teléfonos robados. ¿Qué más necesitaba la señora fiscal para pedir la detención de ese maleante? Bueno, no pidió la detención al juez, lo liberó. La historia ya la conocemos. Luego de ello, cuando la policía va a capturar a este señor, que es mucho decirle señor, hay una balacera. El maldito Cris muere y se captura a 2 cómplices. 2 cómplices que tienen la absorción atómica positiva. O sea, la prueba científica demuestra que estos señores han disparado. Prueba científica. Y tenemos 4 policías con heridas de bala de la balacera. ¿Qué hizo esta otra fiscal? Los liberó. Porque dijo que el documento policial había llegado 2 horas tarde. Seguramente esta mujer, que no merece ser fiscal, ¿no? Está segura ella y sabe que la posibilidad de que estos maleantes se encuentren con su propia familia es muy baja. Pero la posibilidad de que se encuentren con la familia de otro es absoluta, porque se dedican a eso diariamente. ¿Qué ha pasado con esas 2 fiscales? Absolutamente nada. La que suelta a los cómplices fue sancionada, y la sanción ¿cuál fue? Cambiarla de fiscalía. Esa no es una sanción, es un saludo a la bandera. Entonces es momento de hablar también de esas cosas, Y luego, para remate, los detenidos, los presos se van a un INPE altamente corrupto. De forma milagrosa, te llaman desde Piedras Gordas 1, un penal con bloqueadores telefónicas. De forma milagrosa, los bloqueadores son apagados por momentos y todos pueden llamar. ¿No es cierto? Para seguir extorsionando, para seguir dando órdenes de matar y seguir delinquiendo desde el penal. Entonces sí, tenemos que también hablar de la corrupción. Así como se persigue y se apresa al político corrupto, es hora de también perseguir y apresar al magistrado corrupto. Porque si no lo hacemos, la inseguridad ciudadana de Perú no va a mejorar. Creo, por ejemplo, que sí tenemos que elevar el plazo de detención policial. Lo escuché el otro día a Felipe Castillo, mi colega, y piensa lo mismo. Para que nunca más un fiscal diga lo tuve que soltar porque llegó el documento policial tarde. Antes la detención policial era 24 horas. No podías quedártelo 2 días. Pero hoy se cambió la ley y se puede 2 días. ¿Por qué no lo cambiamos a 10? A 15. A lo que sea necesario, para que la policía tenga tiempo de hacer su labor y ni un maleante más vuelva a las calles a matar a quienes amamos. El tema de elevar penas, repito, no creo que las penas por sí mismas vayan a funcionar, ni las leyes por sí mismas no van a funcionar. Pero sí creo que las leyes son un acompañamiento necesario e imprescindible en esa labor. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, elevemos la pena de prevaricato. Aquel juez que no tenga cómo explicar que soltó aquel fiscal que no tenga cómo explicar que soltó al maldito Cris, debe ser pues apresado, ¿no es cierto? Y la pena es muy baja. Más allá de eso, otros delitos.
Hablemos pues de la receptación. Todo el Perú sabe dónde venden robado y no pasa nada. Algunas modalidades de receptación tienen penas muy bajas, pero otras, como la receptación de teléfonos, de 4 o 6 años. Podríamos detenerlos a todos. Y ahí la prueba de que a veces la ley no basta. Pero igual hay que subirla. ¿Por qué de 4 a 6? ¿Por qué no de 10 a 20? ¿Por qué no comenzar a hacer de mano firme y dura, absoluta, contra ellos que son claramente, lo repito, nuestros enemigos, de cada uno de ustedes, nuestros enemigos? Luego de ello, sí, más cárceles por supuesto. Pero ¿qué preocupa cuando hablamos de cárceles? Que el Estado peruano se ha convertido en una tortuga para hacer una obra. Entonces, si comienzan hoy a hacer una cárcel y van a acabarla en 10 o 20 años, la verdad es demasiado tarde. Hay que agilizar los procesos. Cambiemos también las normas para poder hacer las cosas más rápido. Hay tanta traba anticorrupción para que los funcionarios públicos no roben al hacer las obras, que finalmente a veces las obras nunca llegan. Las trabas no pueden ser tan perjudiciales que dejan a los peruanos sin obras y sin cambios positivos para sus vidas. Pero digo claramente, acá también tenemos que dejar una idea equivocada y errada. ¿Cuál es? Ese famoso tema de la rehabilitación. Nuestra Constitución, nuestro Código Penal y nuestro Código de Ejecución Penal hablan. Sí, me quedan unos 5 minutos, por favor. La Constitución, el Código Penal y el Código de Ejecución Penal hablan de que la condena es para rehabilitar. Dejémonos pues de romanticismos y de mentiras. La pena es, como en muchos países desarrollados, para castigar. Y para sacar a este elemento negativo y peligroso de la sociedad y tirarlo a un lugar alejado donde deja de ser un riesgo para nosotros. Y si podemos cerrar la puerta y tirar la llave, mejor aún, con una pena altísima. Así tiene que ser. Y mi propuesta no son más cárceles, sino cárceles en las zonas altas de Perú. Más chayapalcas. La visita se hace casi imposible por el tiempo que te demora en llegar. Las comunicaciones son dificultosas porque no hay, en muchos sitios del país no hay línea telefónica, no hay cómo hablar. Y evidentemente las condiciones de frío, de falta de oxígeno, en fin, obviamente quebrantan la moral de que quien tenga que ir ahí. Vuelvo a hablar, son gente peligrosa y que nos está matando. Tratemos a ellos como lo merecen y como lo vienen exigiendo además con sus propios actos. Creo claramente, sí, también en el régimen de excepción. Cada vez que hablo de ese tema, la prensa me dice, ¿pero usted no cree que se pueden violar derechos fundamentales en régimen de excepción? Y yo le respondo a los periodistas, bueno, los derechos fundamentales en el Perú ya se están violando todos los días y cada minuto por los delincuentes en contra de nosotros. El derecho a la vida, a la propiedad, a la paz, a la tranquilidad, desaparecieron. Entonces, por el temor de algún abuso de autoridad, vamos a permitir que nos sigan violentando. El régimen de excepción nos permite sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Sabemos del efecto disuasivo que eso significa. Y el régimen de excepción nos permite capturar, por ejemplo, sin mandato judicial. Nos permite romper la puerta de los maleantes y sacarlo de los pelos y detenerlos sin mandato judicial. Nos permite hacer muchas cosas. Sí, sí creo en el régimen de excepción. Mano firme, es el momento. Y evidentemente, si debo decir algo más, 2 cosas más para acabar. Estrategia. Hace poco veía a la gente diciendo, ¿para qué régimen de excepción? Hubo en el Callao, no pasó nada. Por supuesto, pues. Si hacemos un régimen de excepción y lo publicamos, pero no hacemos nada en el camino, no sirve de absolutamente nada. El régimen de excepción y todo eso de lo que he hablado tiene que ser acompañado de una estrategia, con firmeza. Pero también, ya para acabar, quiero hablarles, por favor, del compromiso ciudadano. Nos quejamos que nos roban, pero somos una sociedad que compra robado. No queremos que es un delito, lo es. Y no queremos que es vergonzante, no, es una criollada. Somos vivos,
compramos más barato, pues robado. No, no somos vivos. Porque nos roban, porque compramos robado. Entonces nos sale mucho más caro. Y además nunca olvidemos que cuando compramos robado, no sabemos si ese teléfono pertenece a alguien que fue asesinado para quitarle el teléfono. Dejemos de retroalimentar a la delincuencia con nuestro propio comportamiento, siendo las víctimas, pero al mismo tiempo, casi en muchas ocasiones, sin querer y sin darnos cuenta, los mandaderos de los maleantes. Si hay 4.000 teléfonos robados al día, debe haber una demanda parecida pues, en el mercado ilegal de teléfonos robados, ¿no es cierto? Entonces dejemos de comprar robado. Ese tiene que ser el compromiso ciudadano. Mientras nuestra policía y Fuerzas Armadas nuevamente emprendan esa tarea y arreglen su vida por nosotros, pongamos nuestra cuota. Cambiemos algunos comportamientos como el que acabo de decir. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la exposición al señor alcalde Francis Allinson, alcalde distrital de Magdalena. A continuación, vamos a dar paso al señor organizador de este evento, congresista Alejandro Muñante Barrios. Bien. El señor Nayib Bukele hace... Acá nomás. Muy bien. El señor Nayib Bukele hace unos días realizó una encuesta en Twitter. ¿Plan Bukele en el Perú?, preguntó, ¿no? Obviamente sabemos cuál fue la respuesta contundente que tuvo, ¿no? 93% dijeron que sí. Más de 85.000 votos por Twitter. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede realmente hacer o implementar un plan Bukele en el Perú? Algunos especialistas dicen que no, otros dicen que sí. Nosotros consideramos que todo lo bueno se aprende, que todo lo que es correcto uno lo ve como una referencia. Por supuesto, somos conscientes de que las realidades no son las mismas. El mismo alcalde de Santa Ana dijo claramente que El Salvador es un país pequeño, 6 millones de habitantes, ¿no es cierto? Es otra realidad, otra demografía, otra, digamos, incluso la propia zona geográfica es completamente distinta. Sin embargo, lo que sí hay allá y que lo que nos falta acá es voluntad política. Y la voluntad política es la que nosotros tenemos que impulsar muchas veces, y si tenemos que presionar y realizar un trabajo de fiscalización, se tiene que hacer. Y qué bueno que en esta oportunidad tengamos aquí congresistas de la República, tengamos alcaldes, tengamos regidores, tengamos el embajador del mismo El Salvador, tengamos personas especializadas e involucradas con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y es que eso es lo que tenemos que lograr, que todos se involucren. Por eso el día de hoy solicité públicamente a la presidenta Dina Boluarte para que de una vez convoque a una reunión con todos los poderes del Estado y todos los organismos, alcaldes, gobernadores regionales, y que de una buena vez se haga un bendito plan, porque presentando iniciativas con facultades de aquí del Congreso hacemos nuestro esfuerzo, por supuesto que sí, algunos, claro está, no todos. Sin embargo, cada uno disparando por su lado, poco nada se va a hacer. El Salvador es una muestra de eso. Se pusieron de acuerdo las autoridades, salieron los que tenían que salir, los que obstaculizaban, ¿no es cierto?, los proyectos. Aquí todavía convivimos con aquellos que se valen de la delincuencia y porque encuentran en la delincuencia muchas veces una forma de financiamiento. Ahí están las ONGs. Esas ONGs que nadie sabe de dónde viene su dinero, que no le rinden cuentas a nadie,
que no pagan impuestos, pero que ponen la agenda política en nuestro país. Esas ONGs que después defienden terroristas y nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando en sus narices matan a la población. Esa gente no puede dictarnos más las cosas que debemos hacer. Y creo que en El Salvador, repito una vez más, ha sido una gran muestra de que con unidad, con voluntad política, se pueden hacer las cosas. Y entonces yo creo que sí es posible tomar lo bueno y aplicarlo en nuestro país, pero para eso se necesita la lucha y la articulación de todos los sectores políticos del país, desde quienes hacen las leyes hasta quienes las aplican y aquellos que sancionan a quienes no las cumplen. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ojalá que la presidenta Dina Boluarte me escuche, pueda convocar al CONASEC, pueda convocar a un Consejo de Estado, si es posible, llámenle el nombre que quieran, pero se tiene que lograr una reunión para elaborar un plan y a partir de ahí comenzar a formular las iniciativas que se tienen que hacer e involucrar a todos los sectores, porque en la lucha contra la inseguridad ciudadana no hay color político, a todos nos interesa, sin importar en la ideología que tengamos, porque es un enemigo transversal a todos aquellos que quieren lo mejor para el país. Y desde el Congreso, por supuesto, se han presentado, se han aprobado algunas iniciativas bastante interesantes, como por ejemplo la ley que modifica el decreto legislativo 1350 sobre migraciones en el marco de la seguridad ciudadana. También se ha aprobado la ley que declara de interés nacional que las organizaciones motociclistas puedan apoyar en la seguridad ciudadana. También, por ejemplo, la ley que modifica justamente el decreto de migraciones a fin de establecer la cancelación de la calidad migratoria de extranjeros que cometan grave delito dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, la ley que modifica el artículo 381 del Código Penal, que incrementa la pena para quienes cometan delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo, etcétera, etcétera. ¿Aún falta mucho más? Por supuesto que sí. Al menos desde mi despacho estamos trabajando algunos interesantes proyectos. Hace poquito se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley que reduce la cuantía del delito de hurto, porque hasta hace días atrás se sancionaba el hurto como delito si es que el bien hurtado pasaba los 2.050 soles. O sea, un celular o una cartera que cueste 900 soles era considerada una falta. Y esta gente iba a la comisaría y nuevamente salía a las calles porque es una falta, pues. ¿Quién manda a la cárcel a una persona por faltas? Eso se acabó con la publicación de la ley que justamente nosotros impulsamos desde aquí, desde el Congreso. Asimismo, manifiesto mi voz de rechazo y lo dije delante de los ministros en la mañana, que observaron la ley que aprobamos aquí en el Congreso y conjuntamente con el congresista Gonza aquí presente, que ordena o facilita la expulsión inmediata de los ciudadanos extranjeros que cometan delito en nuestro país y que sean sentenciados a pena suspendida. Porque claro, los que cometen delitos graves se tienen que quedar a cumplir su pena y luego ser expulsados. Pero ¿qué pasa con aquellos que cometiendo un delito leve, como se dice, un delito común, son nuevamente puestos en las calles? Si no tienen arraigo, no tienen documentos, no tienen carga familiar, no tienen trabajo siquiera. Eso es volver a exponer a la ciudadanía nuevamente a la criminalidad. Y eso lamentablemente se observó por parte del Poder Ejecutivo. Esperemos que el Congreso de la República lo apruebe con insistencia en la brevedad posible. De la misma manera también estamos luchando para poder aprobar este proyecto que declara o elimina la inimputabilidad a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves. Si tiene edad para matar, tiene edad para afrontar un juicio penal como cualquier adulto. Esos delitos graves como sicariato, homicidio calificado, violación sexual, ¿no es cierto? Esos delitos tienen que ser sancionados como cualquier adulto. Eso también lo tenemos que aprobar aquí en el Congreso. E insto desde aquí a los colegas congresistas a que aprueben esa norma y al Ejecutivo
a de una vez saltar ese cerco que nos ponen las ONGs y que impiden que podamos sancionar debidamente a los delincuentes. También junto con el congresista Gonza aquí presente, estamos apoyando esa iniciativa que ha presentado para poder lograr que se establezca un régimen especial de trabajo en las cárceles. El trabajo dignifica, señores. Y muchas veces estos delincuentes que han ido a las cárceles porque no les ha gustado trabajar y porque se han querido ganar la plata fácil, robando, matando. Y no es posible que lleguen a la cárcel a seguir siendo mantenidos por el Estado. Tienen que trabajar mínimo por su comida, para que paguen su reparación civil y también puedan darle a sus hijos que están en las calles muchas veces indefensos. Eso también lo tenemos que lograr. Tenemos que cambiar ese régimen penitenciario que, como bien ha dicho el alcalde Allison, no sirve para resocializar. Más bien salen mucho más adiestrados de las cárceles. Eso tenemos que cambiarlo definitivamente. Y yo sé que eventos como este nos ayudan a despertar sobre la realidad en la que vivimos. Y gracias a los expositores que han venido de El Salvador y al esfuerzo de José Manuel Saavedra por traerlos, hacer posible este evento. Y desde aquí vamos a estar con las puertas abiertas para poder seguir batallando y luchando contra la inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias a cada uno por su presencia. Vamos a terminar ya este evento, la hora ha avanzado. Agradezco por favor una vez más a cada uno de los asistentes, disculpe si a alguien no se le mencionó alguna autoridad. Vamos a pasar con los reconocimientos de algunas autoridades aquí presentes para finalizar con una foto protocolar y nos gustaría por favor que puedan participar todos. Muchísimas gracias. Primeramente vamos a llamar para el reconocimiento al señor Gustavo Acevedo Bergonza, alcalde de Santa Ana de la República de El Salvador. Fuertes aplausos. Muy bien, señor Gustavo Acevedo Berganza, alcalde de Santa Ana de la República de El Salvador, por su exitosa gestión en materia de seguridad ciudadana y por su destacada participación como expositor en la Conferencia Internacional Estrategias para la Reducción de la Criminalidad, llevado a cabo en el hemiciclo Raúl Porra Barrenechea del Congreso de la República del Perú, Lima, 29 de agosto del 2023. Asimismo, invitamos, por favor, al señor Luis Contreras Reyes, asesor del Gobierno de la República de El Salvador, especialista en seguridad. Señor Luis Contreras. Bien. Señor Luis Contreras Reyes, asesor de Gobierno de la República de El Salvador, por su exitosa gestión en materia de seguridad ciudadana y por su destacada participación como expositor en la Conferencia Internacional Estrategias para la Reducción de la Criminalidad, Lima, 29 de agosto del 2023. Llamamos al señor César Sánchez, concejal del municipio de la República de El Salvador. Señor César Sánchez Campos, concejal del municipio de la República de El Salvador, por su destacada trayectoria en materia de seguridad ciudadana y su compromiso y experiencia y dedicación que contribuyen significativamente en la promoción de un entorno seguro para su localidad. Lima, 29 de agosto del 2023.
Llamamos al señor José Manuel Saavedra Molina, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras. Muy bien, señor José Manuel Saavedra Molina, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, por su destacada labor y liderazgo en materia de seguridad ciudadana, su compromiso y dedicación que impulsa la excelencia en la promoción de conocimientos en seguridad y prevención del delito. Lima, 29 de agosto del 2023. Sí, señor José Manuel Saavedra, Misión Internacional. Este reconocimiento va para la organización Misión Internacional de Ciudades Seguras MIC por su destacada especialización y el fortalecimiento de la conciencia y el conocimiento en la promoción del bienestar social y la prevención del delito. Lima, 29 de agosto del 2023. Asimismo, llamamos al señor Andrés Ruano, alcalde del Cantón Tulcán de República del Ecuador. Señor Andrés Ruano Paredes, alcalde del Cantón Tulcán de la República de Ecuador, por su destacada trayectoria en materia de seguridad ciudadana en la República del Ecuador, su compromiso, experiencia y dedicación en la contribución significativa a la promoción de un entorno seguro para su localidad. Lima, 29 de agosto de 2023. Llamamos también al señor Fernando Vladimir Herrera, concejal del Cantón Tulcán de la República del Ecuador. Señor Fernando Vladimir Herrera, concejal del Cantón Tulcán de la República del Ecuador, reciba también este reconocimiento por su destacada trayectoria en materia de seguridad ciudadana. Lima, 29 de agosto del 2023. Llamamos a Carolina León Tobar. Ella es la directora de la CIT de la República del Ecuador. Fuertes aplausos. Carolina León Tobar, directora de la CIT de República del Ecuador, por su destacada labor y liderazgo en materia de seguridad ciudadana. Lima, 29 de agosto del 2023. Y por supuesto a nuestro expositor, el señor alcalde de Magdalena, Francis Allison Oyaga. Señor Francis James Allison Oyaga, alcalde de la Municipalidad de Magdalena del Mar, por su destacada participación como expositor en la Conferencia Internacional Estrategias para la Reducción de la Criminalidad, llevado a cabo en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República de Perú. Lima, 29 de agosto del 2021. Buenas tardes con todos. Nosotros, como CID Perú, en la presidencia del señor José Manuel Saavedra, queremos entregar un reconocimiento también al congresista Alejandro Muñante. Sí, la Misión Internacional de Ciudades Seguras
ha decidido el Consejo Directivo otorgarle un reconocimiento por su destacada labor parlamentaria en favor de la seguridad ciudadana. Congresista Alejandro Muñante, le hacemos entrega de este reconocimiento. Especialista en seguridad ciudadana del Gobierno de El Salvador. Igual, el Consejo Directivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, por destacada participación, a Luis Contreras, experto en seguridad ciudadana. Llamamos al señor alcalde de la Municipalidad de Magdalena para hacerle entrega también del reconocimiento. Reconocimiento a la destacada labor a Francis Allison Ollague por su destacada labor en la gestión de la seguridad ciudadana en Magdalena del Mar. Bien, señoras y señores, de esta manera, la Conferencia Internacional Estrategias para la Reducción de la Criminalidad ha concluido. Vamos a invitar, por favor, nos ponemos de pie todos para la foto protocolar. Los señores miembros de la mesa se van a poner en la parte del centro, por favor, a los señores expositores. Mantengan sus lugares para, por favor, todos de pie.